Amigos, reciban un saludo cordial. Gusto de poder encontrarnos en esta versión número 108 de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, un espacio de deliberación, un espacio de debate promovido dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. Y el día de hoy, bueno, tenemos el placer de poder encontrarnos en esta versión de la cátedra para abordar algo que ha venido marcando agenda en las últimas semanas. Esta expansión minera que se va dando hacia la Amazonía con la explotación de minería aurífera, una explotación que está en manos del sector cooperativo, y este espacio nos reúne para poder hablar de este tema. El día de hoy, bueno, estaremos compartiendo este escenario con Rafael Anse, que es del Colegio de Biólogos de La Paz, quien nos va a estar hablando acerca de la minería aurífera, los cooperativistas y su implicancia dentro de las áreas protegidas, y también Rita Saavedra, que es parte de la Asamblea por los Bosques y la Vida, con el tema de ríos de mercurio y salud ambiental, un componente que no debemos dejar de mirar. Mi nombre es Alfredo Saconeta, investigador del CEDLA, y yo estaré hablando, empezando esta charla el día de hoy, con lo que viene a ser el oro en Bolivia y esta visión, si realmente es algo estratégico o hay una hegemonía detrás de esto, ¿no? Y en este desarrollo, poder conocer el estado del oro en Bolivia, si es un recurso estratégico o hablamos de una hegemonía cooperativista. Ya en una anterior versión de la cátedra, nosotros habíamos podido advertir de que había muchos factores que estaban involucrados a lo que es la explotación del oro en Bolivia. Conflicto entre actores, violación de territorios y derechos de pueblos indígenas, la subvención y especulación del precio del combustible, conflictos por la renta, la presencia ilegal de capital extranjero, la proliferación de la minería ilegal, los conflictos ambientales, conflictos por áreas de explotación, lavado de dinero y el contrabando de oro y mercurio. Todo esto haciendo memoria de lo que habíamos hablado ya el año pasado en este mismo espacio, ¿no? Ahora, hace unos meses atrás, como CEDLA, estábamos haciendo un relevamiento de datos para poder conocer quiénes son los actores mineros dentro del oro, ¿no? Y para esto habíamos revisado datos de 21 municipios, todos ellos en la Amazonía, y el escenario que nos describe, y ustedes pueden apreciar en el cuadro, que es un comparativo entre los años 2015 y 2021, puede evidenciar una presencia de los actores que tienen una predominancia entre el sector cooperativista y el sector privado. Pero acá hay un hecho muy relevante, porque con este cuadro que se ha elaborado de 21 municipios, se puede ver que habría una predominancia de operadores privados, si miramos la gráfica en la parte final de totales, con 621 concesiones en estos 21 municipios y apenas 221 del sector minero cooperativo. Pero este hecho, cuando uno cruza los datos con lo que viene a ser el rol de operadores en los volúmenes de producción, existe una predominancia del sector cooperativo que actualmente, por reportes oficiales del Estado, detenta el 94% de la producción nacional. Entonces, este 94% no condice con los datos cuando vemos estos 21 municipios que hay una concesión de tan solo 221 cooperativistas y 621. Esto nos lleva a pensar que muchos operadores privados en el momento están reportando sus actividades como cooperativistas. Y explicamos esto por qué, ¿no? En Bolivia la producción a 2021 se concentra en el departamento de La Paz con un 76% y la producción nacional, ¿no? Segunda que se da en Bolivia es del Beni, que concentra un 21%. En La Paz existen aproximadamente 1.300 cooperativas dedicadas a la explotación de oro, donde trabajarían más de 130.000 personas, según estimaciones de la gobernación departamental. Esto hablando de cooperativas legalmente establecidas, ¿no? Ahora, en este escenario hay algo que se da y que debe llamarnos a la reflexión. Es la flexibilización tributaria e impositiva que se está dando dentro de este fenómeno de expansión del sector minero cooperativista. Todas las operaciones, según las normas actuales, deberían pagar los siguientes tributos. Impuesto a las transacciones,
es un 3% del valor de transacción, norma que exceptúa a las cooperativas mineras. Un impuesto al valor agregado del 13% que también exceptúa a las cooperativas mineras. Un impuesto a las utilidades del 25% con una alícuota adicional del 12.5% en periodos de precios altos, que haría un total de lo que deberían estar pagando en este momento del 37.5%. Esta norma, como sabemos, también exceptúa a las cooperativas. Y hay algo que se confunde cotidianamente en el mismo discurso de los cooperativistas, de confundir la regalía con un impuesto, ¿no? Y hay que establecer que la regalía solo es la compensación por la explotación de recursos minerales y metales no renovables que está regulada por la actual ley minera. En el caso de algunas cooperativas que trabajan en áreas de la Comebol, pagan un canon de arrendamiento que no es como un impuesto, sino como un alquiler, y este pago apenas representa el 1% sobre el valor de la producción. Con estos primeros antecedentes podemos exponer que hay una asimetría, hay un privilegio con grandes beneficiarios en desmedro del Estado que son los cooperativistas mineros, ¿no? ¿Cómo incide esto? Agarremos ejemplo lo que sucede con las regalías. Les hemos dicho que las cooperativas dominan el 94% de la producción nacional. El valor de producción el año 2021 había alcanzado a 2.626 millones de dólares, que apenas ha dejado como regalía 59 millones de dólares, vale decir el 2.2%, ni siquiera el 2.5% que establece la actual ley minera, ¿no? Y el problema radica en que con la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada había las alícuotas del 7% y el 5%, ¿no? Para pagar sobre el oro, y el 5 era la mínima que se pagaba para los minerales de oro que serían considerados marginales o de escama. ¿Qué sucede con la ley que promulgó el gobierno de Evo Morales? Bueno, que se crea una alícuota y se disminuye esta producción para el oro marginal y para el oro de escamas, reduciéndolo a 2.5. Pero como vieron en el cuadro anterior, ni siquiera se llega a ese 2.5% por concepto de las regalías en la explotación de oro, ¿no? Ahora, ¿qué sucede dentro de esta misma flexibilización tributaria? Gracias al último acuerdo, ¿no? Suscrito entre el gobierno y los cooperativos auríferos, se ha establecido un 4.8% como régimen tributario del oro, ¿no? Especial, que le llaman ellos. Bueno, el gobierno había propuesto establecer un régimen tributario de explotación de oro que yo lo llamo retro, ¿no? De un 5%, porcentaje que ha sido rechazado por los cooperativistas mineros, ¿no? Y se ha logrado un 4.8%. ¿Y cómo se traduce esto en nuestra economía? Si tomamos en cuenta el valor del oro exportado, la gestión 2021, que fue de 2.534 millones de dólares, con este régimen tributario solo se pagaría 121 millones de dólares. Entonces, vean la diferencia y para quién es el desmedro. Obviamente para el Estado, ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce esta expansión de la frontera minera? Bueno, pese a que ya sabemos el potencial minero que existe en la Amazonía, particularmente en el caso del oro, no existe una planificación de por medio. Prueba de ello es que el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social del 2016 al 2020 nunca había considerado a la Amazonía para perfilarla como un futuro lugar de explotación minera y menos que ésta sea de la mano de los cooperativistas, ¿no? Ahora, junto al incremento registrado de producción en los últimos años, también se registraron conflictos que ya sabemos en la zona. Ahora, vean el rol de las cooperativas en este cuadro, comparando lo que representan ellos en los volúmenes de producción, ¿no? Y podrán ver que entre 2013 y 2018 las cooperativas incluso ya tenían el 99% de la producción, casi un monopolio, ¿no? Y a partir del 2019 van disputando con lo que viene a ser pequeñas operaciones, Amayapampa y otras que están ingresando para querer explotar, ¿no? Con producciones muy, muy ínfimas. Pero actualmente el sector cooperativo sigue dominando esto con un 94%. En estos mapas para que sea más gráfica, van a ver estas manchas rojas, ¿no? Con las cuales son concesiones mineras. Esto es lo que sucede en Beni, ¿no? El 2015. Y vean las manchas rojas cómo se incrementan a 2021, ¿no? Todo lo que es Cachuela Esperanza y todo lo que viene a ser el río Beni ya están concentradas con concesiones por cooperativas mineras, por operaciones mineras. ¿Qué sucede en el municipio de Pando? Miren lo que sucede igual, por Cachola Esperanza, subiendo hasta Nueva Manoa, Bruno Racua, la presencia ha crecido descomunalmente para el sector minero.
¿Qué es lo que sucede en el municipio de La Paz? Bueno, si vemos lo que es en este momento San Buenaventura, Ixiamas, toda la provincia de Iturralde, vemos que ha crecido de una forma igual exponencial. Gráficamente se ve ahí que entre 2015 y 2021 la expansión de esta frontera minera se va dando a pasos acrecentados. Ahora, vayamos a un caso específico, ¿no? El municipio de San Buenaventura, ¿no? Según datos de la JAM del 2015 a 2021, son 59 áreas concesionadas en este municipio por operadores mineros, con una predominancia de operadores mineros privados, ¿no? Y solo 2 cooperativas. Ahora, algunas de esas cooperativas o pueden estar figurando en San Buenaventura o en Apolo. Esto es según la conveniencia que ellos puedan encontrar, ¿no? Pero pese a esta presencia de concesionarios mineros en los registros del Viceministerio de Política Mineras, Regulación y Fiscalización, dependiente del Ministerio de Minería, no existen reportes del pago de regalías de mineras al municipio de San Buenaventura. Ahora, presumiblemente el pago de regalías que corresponden a este municipio serían tributados en los municipios o de Reyes, en Rurrenabaque, en Apolo o Ixiamas, ¿no? Considerando que la totalidad de estas concesiones mineras se asientan en los bordes de los ríos para explotar este oro secundario. La flexibilización ambiental. Bueno, de esto nos van a estar hablando nuestros compañeros más adelante de una forma más específica, pero entendemos que esta se está dando por la falta de gobernanza y presencia institucional en el lugar que han motivado una proliferación de la minería ilegal, el contrabando interno y externo, la subvención y especulación del combustible, los conflictos ambientales y la presencia de capital extranjero, ¿no? Ahora, ¿en qué deriva esta flexibilidad? Bueno, también seguro vamos a estar conversando, el incremento desmedido del uso del mercurio y el cianuro en otras zonas que actualmente están siendo deforestadas y, bueno, sujetas al sometimiento de la explotación desmedida del oro, ¿no? Hay algunas resoluciones que hay que tomarlas en cuenta. ¿Por qué se debe esto? Una resolución ministerial, la 023 del 2015, que era el reglamento de otorgación y extinción de derechos mineros, que en los hechos, ¿no? Ha reducido la cantidad de requisitos y plazos, además de la calidad técnica, para el sector cooperativo minero y ha limitado aún más la consulta pública en el sector minero, ¿no? Esto ha seguido. En el 2016, los cooperativistas habían planteado una nueva flexibilización en su pliego petitorio y estas han sido concedidas a través de 2 decretos. El Decreto Supremo 3549, que ha modificado la ficha ambiental apenas por un formulario de categorización ambiental que demanda menor información al momento del trámite. Y el Decreto Supremo 3856, que ha permitido flexibilizar la licencia ambiental de los proyectos de categoría 4, incluso en áreas protegidas, donde se limita que solo comunicar el inicio de actividades respectivas adjuntando el certificado del CERNAP, ¿no? Y estas, ¿cómo han incidido? Particularmente en el incremento de actividades en el norte de La Paz, como el Madidi, que pese a que está declarado como Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, está siendo sujeta de una invasión del sector minero cooperativista, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Frente a la falta de oportunidades de empleo en la dinámica de las regiones productoras, ¿no? Pobladores y extraños han decidido ingresar a lo que es la explotación de oro. La mayoría de ellas, sabemos, en condiciones precarias, insalubres, sin derechos laborales. Y este fenómeno lo podemos ver en el cuadro. Para el año 2010 eran 459 cooperativas auríferas legalmente establecidas. Para el año 2020 estas se han disparado hasta llegar a la cantidad de 1.300, ¿no? Esto en La Paz y en el departamento de Pando, bueno, lo que se conoce es, en Beni ya son 30 las cooperativas y en Pando 4, y la gente que van empleando y su presencia además en qué municipios, ¿no? Cuando hablamos de que el sector cooperativista es predominante, bueno, es obvio que hay la inversión privada de magnitud transnacional y estatal es casi nula, ¿no? Apenas ese 6% que van ocupando ellos, ¿no? Hay tímidas intenciones del Estado para establecer un control, ¿no? Y esto deriva en que las cooperativas vayan fortaleciéndose y teniendo mayor presencia. ¿Cómo se conforman las cooperativas? Bueno, la conformación o cómo hacen funcionar su capital, con qué dinero trabajarían las cooperativas. La conformación de cooperativas con aporte igualitario, la idea original del cooperativismo. Segundo, la venta de acciones para lograr la capitalización de la cooperativa asociándose con empresarios nacionales o extranjeros. Tercero, la asociación con comercializadores de minerales, que es un hecho también muy recurrente en varias zonas.
y el crédito que otorga el Estado a través del FOFIN para realizar operaciones que en versión de las mismas cooperativas es la vía más burocrática, pero pese a eso, este cuadro, que es con el detalle del 2019, podrán encontrar casi una predominancia, ¿no?, de estas 16 cooperativas enumeradas, donde apenas dos no son del sector aurífero. El resto, las otras 14, son del sector aurífero y han recibido créditos del Estado. Esto parte como su fomento. Y este cuadro, digamos, en alusión de las cooperativas que han recibido dinero del Estado, la mayoría auríferas, pero que no han logrado pagar su deuda y en este momento se encuentran en litigio. No. Ahora, sobre el derecho preconstituido, ¿no?, que muchas veces viene a ser la preocupación, este derecho adquirido y derecho preconstituido es conocido por la disposición transitoria octava de la Constitución Política del Estado, ¿no?, que establece que este derecho preconstituido o adquirido corresponde a los actores productivos mineros privados, cooperativistas, ¿no?, que tendrían que haber migrado a un contrato, pero estas no han sido materializadas hasta el momento, ¿no? Por diferentes factores y en ellos, obviamente, el tema burocrático, ¿no? Ahora, de estos beneficios, según la ley 535, por las autorizaciones transitorias, ¿no?, de concesiones que deben adecuarse, eh, no impide que éstas continúen sus actividades. Por lo mismo, estas van dándose, hay una discusión jurídica sustentada por ambos lados de lo que debería entenderse por el derecho constituido, pero en los hechos, el beneficio es continuar realizando actividades mineras, ¿no? O sea, ellos se valen con este argumento para continuar sus actividades, pese que en algunos casos aún no se cuenta con autorizaciones del CERNAP o siguen sus trámites en la JAM, entonces ellos hacen prevalecer esto, ¿no? Hay que recordar que actualmente el Tribunal Constitucional Plurinacional debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del artículo 220 de la Ley 535, que ha sido planteada por Comunidad Ciudadana, y ahí se conocerá si esto es definitivo o no. Seguro que va a haber repercusiones, ¿no? Y en perspectivas, la creciente demanda del oro en el mercado mundial y el incremento sostenido de su cotización internacional van a mantener este ritmo de explotación de oro en la Amazonía con la posibilidad de incrementarlo por las actuales condiciones normativas que se están dando en el Estado con flexibilización y, bueno, motivadas por el precio. Ahora, pese a esta evidencia, nuevamente reiteramos, no solamente el plan de desarrollo del 2016 al 2020, sino el plan de desarrollo económico y social que está en este momento desarrollándose 2021 al 2025, ¿no? Tampoco ha considerado a la Amazonía como una zona destinada para operaciones mineras, pero empero esta tendencia está en crecimiento, ¿no? Ahora, este incremento no planificado de las actividades mineras en los municipios motiva a que los indígenas opten por abocarse a la minería como opción de subsistencia para atender sus necesidades básicas y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Además, se debe considerar que si este modelo de minería continúa masificándose en esta zona, la generación de fuentes de empleo será en condiciones precarias, las mismas que resultan atentatorias, alejadas de todos los principios elementales de empleo de calidad. Un dato, actualmente en Bolivia, de cada 10 empleos que genera la actividad minera, 9 corresponden al sector minero cooperativo. El gobierno planteó la posibilidad de comprar oro, recordemos, a través del Banco Central, pero es una medida que todavía está muy larga en su abordaje, por lo que tiene que realizarse consensos para evitar esto con los operadores, ¿no? Evitar un contrabando interno y demás, que son temas que están muy, muy sueltos, ¿no? Y además se debe recordar las fallas que ya tuvo el Estado en intenciones como la empresa boliviana del oro, ¿no? Ahora, un tema para cerrar es que hay que considerar que la minería, particularmente el sector aurífero, eh, por el hecho que está vinculada a tantas dinámicas económicas, políticas y sociales, es un factor que puede ingresar fácilmente a un conflicto con altos niveles de violencia y radicalidad como las que hemos vivido estos días en la ciudad de La Paz. Es un hecho que merece ser debatido y creo que esto tiene que seguir dando elementos para seguir este debate, ¿no? E inmediatamente voy a dar paso a nuestro compañero Rafael Lance, que es del Colegio de Biólogos de La Paz, para que también nos haga conocer su punto de vista. Adelante, Rafael. Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos y todas. Agradecerles la invitación para poder participar. Bueno, nosotros queremos tocar el tema de minería aurífera, cooperativas y áreas protegidas, luego del excelente pantallazo que nos ha brindado Alfredo sobre todo el aspecto, digamos, global y generalizado de lo que significa la contribución de las cooperativas en toda la parte minera. Nosotros le vamos a añadir la preocupación de la comunidad científica cuando adicionalmente este escenario
se plantea en unas zonas específicas del país que nosotros conocemos como áreas protegidas. Entonces, completamente de acuerdo con lo que señalaba el expositor anterior, lo que tenemos que empezar es viendo que los actores no son cualquier actor. Las cooperativas mineras hoy por hoy son las que predominan en su ámbito de acción y especialmente cuando estamos hablando de la parte aurífera. Cuando se habla de toda la minería en global, puede ser un poquito que se disperse y que el porcentaje sea menor, pero a nivel de cooperativas auríferas, según los datos que tenemos, hay más de 1,406 cooperativas son auríferas de las 2,077 que están registradas en nuestro país. Y también, también estamos muy de acuerdo con lo que es la contribución, ¿no? del sector cooperativo a la producción y al manejo del oro, ¿no? Entonces se pueden ver que actualmente las cooperativas mineras auríferas generan 90% de fuente de trabajo y por lo menos el 93% de la producción de oro. Entonces, estamos hablando de un sector que en los últimos años tiene fortaleza económica apoyada por los cambios en el precio del oro. El oro ha sido uno de los principales metales que luego de la pandemia se ha recuperado más rápidamente que otros y también ha estado apoyado políticamente con una serie de beneficios como los beneficios impositivos que muy bien nos lo ha explicado Alfredo, que hacen que este sector sea uno de los más fuertes y este es el actor con el que estamos, digamos, trabajando. Ahora, lastimosamente, cuando se habla de minería aurífera, se está hablando de sitios que son ecológicamente muy sensibles y en este caso nuestras áreas protegidas. Un área protegida es un territorio dentro del suelo boliviano que el Estado le declara una categoría de protección por algún servicio, por algún uso que nos brinda a la sociedad, ya sea regulación climática, ya sea albergo de biodiversidad, ya sea regulación de cuencas, en fin, no son cualquier territorio. Entonces, cuando hablamos de minería en cualquier territorio es una cosa, cuando hablamos de minería en áreas protegidas, definitivamente tiene que ser otra cosa. Entonces, no es actual esta problemática. Siempre hemos estado frente a una problemática ligada a las áreas protegidas, donde hemos estado tratando de defenderlas, porque siempre ha habido incremento en la presión para el desarrollo de actividades extractivas, siempre ha habido el problema de otorgación de los derechos mineros, siempre ha estado la existencia de la minería ilegal, y también han habido cambios en los instrumentos de regulación de las áreas protegidas, y también ha habido afectación a los derechos de los pueblos originarios. En esta charla vamos a tratar de ver un poquito todos estos temas. Entonces, a partir del acta que suscribieron las cooperativas auríferas y las autoridades de turno, ¿no? Básicamente estaban tres aspectos importantes a considerar: el tema del derecho minero, el tema de las compatibilidades de uso del sitio y el tema de la licencia ambiental. Yo me voy a concentrar más en el tema del derecho minero y en el tema de compatibilidad de uso. El tema de licencia ambiental está muy sujeto a lo que es la flexibilización ambiental, que nos ha explicado Alfredo, pero yo simplemente quiero decir que para nosotros, desde el punto de vista técnico, lo principal que tenemos que responder es: ¿se deberían otorgar derechos mineros en áreas protegidas? ¿Sí o no? ¿Quién lo hace y por qué? ¿Y cuál es la problemática que nos estamos trayendo? Yo lo pongo como un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo quiero poner una discoteca en un barrio donde hay hospitales y escuelas. O sea, son barrios sensibles, no son cualquier barrio. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito un lugar. Necesito acreditar la propiedad de ese lugar, y una vez que tengo acreditado esa propiedad, puedo tramitar los permisos para desarrollar mi actividad. Es lo mismo que sucede con las áreas protegidas. Lo primero es el derecho minero, es darles la posibilidad de tener la propiedad de una zona.
dentro de una zona sensible. Y si eso estuviera claramente regulado, la licencia ambiental viene a ser un paso posterior. Nos están confundiendo, nos dicen que inclusive la licencia ambiental debería utilizarse como requisito para otorgar el derecho minero, pero vamos a ver claramente que no es así. Hay otras cosas y hay otras intencionalidades que están detrás de esto. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la problemática que nos ha llevado a tener esta preocupación? Por un lado, estamos viendo esto del tema de los derechos preconstituidos, que los ha explicado muy bien Alfredo, pero en los que hay diferentes visiones, y cuando se toca el área protegida es peor, y ahí tenemos que tener claridad. También la adecuación de operaciones que están al interior del derecho de un área protegida. Y se pone en una misma bolsa operaciones que no tengan derecho minero, operaciones que no tengan licencia ambiental, es decir, se quiere utilizar la coyuntura para validar una serie de aspectos, una serie de situaciones que van a ir en desmedro de las áreas protegidas. Y finalmente, el otro tema es que estas actas y estos convenios nos hablan de que hay que modificar o cambiar los planes de manejo que son y la zonificación, que son las principales herramientas de protección con las que cuenta un área protegida para defenderse de este tipo de avasallamientos. Entonces, simplemente para ver el tema del derecho preconstituido, hemos escuchado dos versiones. La versión técnica más clara es la que nos ha dado Alfredo, que se refiere a todos aquellos derechos mineros que existían antes de la nueva ley minera y que de concesiones han pasado a ATES y de ATES tienen que migrar a los contratos. Entonces, como se trata de tener una, digamos, una propiedad sobre un territorio dado, para evitar que otras personas vengan. Si yo tenía algo antes de la nueva ley, entonces yo tengo el derecho preconstituido. Hemos escuchado, sin embargo, al director del CERNAP manejar el concepto de que derecho preconstituido se relaciona a aquellas concesiones mineras que hayan sido otorgadas antes de la creación de las áreas protegidas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos ha llamado a nosotros mucho, mucho la atención. El derecho preconstituido tiene que entenderse bajo esta lógica, ¿no? Solamente aplicaría cuando habían concesiones anteriores a la nueva ley minera y que en este proceso de adecuación a contratos mineros tienen prioridad. En ese contexto vuelve la pregunta, ¿en un área protegida habrían derechos preconstituidos? Es decir, antes de la creación de las áreas protegidas, ¿habría actividades mineras en esas zonas con derechos otorgados por ley? Y ahí es donde nosotros hemos surgido con este vacío de información. Toda la información que existe es a través de la información que se logra por investigaciones, como las que desarrolla CETLA, como las que desarrolla WCS, en fin, y que nos muestran realmente datos muy preocupantes. Pero una posición oficial no la ha logrado ni siquiera la Comisión de Medio Ambiente del Senado a través de los petitorios escritos y orales, y no tenemos claridad de cuál es esta información. Como hay esta nebulosa y se está pretendiendo legalizar muchas cosas, no tenemos idea realmente de cuántas actividades mineras en lo oficial, en lo formal, porque las autoridades salen y dicen no hay. Las autoridades salen y dicen se han hecho en el último gobierno, o las autoridades salen y dicen se están revertiendo. Pero información oficial, como era antes, que uno podría entrar a la base de datos del Sergio Tecmin o de la AJAM o de quien sea y poder tener esta información, hasta el año 2011 era posible, después de eso ya no es posible. Entonces, ¿cuántos derechos otorgados existen? ¿Había realmente actividad minera en las áreas protegidas antes? Desde la creación de las áreas protegidas, ¿cuántos derechos mineros se han otorgado? ¿Cuántas de estas actividades mineras tienen realmente licencia ambiental? ¿Cuántas de estas actividades mineras realmente ni siquiera tienen derecho minero? ¿Cuántos procesos ambientales se han hecho? ¿Cuántas infracciones administrativas?
¿Cuánto este tipo de información existe? Nosotros como Colegio de Biólogos hemos intentado solicitarla por los conductos oficiales y no hemos tenido respuesta. Entonces, lo que estamos viendo es que más detrás de estos acuerdos y de esta problemática, se está consolidando esta trilogía para la otorgación de los derechos mineros y para lograr la consolidación de la presencia y de la invasión de actividades mineras auríferas al interior de las áreas protegidas. Entonces, ¿cómo se puede configurar todo esto? Desde la nueva ley minera, y muy bien lo ha dicho Alfredo, el artículo 220, que está en duda todavía su constitucionalidad, pero es la puerta abierta que nos permite decir que se puede hacer actividad minera en área protegida, pero previo cumplimiento a la normativa ambiental y siempre y cuando no se afecte el cumplimiento de los objetivos de cada área, ¿sí? Frente a eso, ¿cuál es la normativa ambiental conexa y cuáles son los objetivos de creación de las áreas protegidas? ¿Nos permiten realmente actividades extractivas en estas zonas? Esto se ha visto consolidado por un convenio que han desarrollado el AHAM y el CERNAP el año 2015, ¿sí? Y este convenio es el que, por debajo de todas las normas ambientales, regula y aplica la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas. Entonces, ellos nos están diciendo, en áreas protegidas se puede otorgar derecho minero. Y para eso se ha hecho este convenio, ¿sí? Y ellos se han inventado, bueno, o han aplicado la figura del certificado de compatibilidad de uso, el famoso CCU, como un instrumento que permite, digamos, al CERNAP establecer que la otorgación del derecho propietario revisando la normativa vigente. Entonces, este convenio, por un lado, nos habla de la otorgación de los derechos de mineros en áreas protegidas y, por otro lado, nos aplica tanto a las solicitudes iniciadas después de la ley como a las solicitudes que se hayan iniciado antes de la promulgación de la ley, de la nueva ley minera. Esto configura otra vez y respalda el hecho de por qué se está hablando tanto de derecho preconstituido en las demandas del sector minero. Entonces, para ponerlo simple, ¿qué quiere decir esto? Yo quiero ser un operador minero que quiero explotar oro en un área protegida. Entonces, yo solicito mi derecho minero a la AHAM y tengo que hacer la consulta al CERNAP. El CERNAP revisa el plan de manejo y la zonificación del área protegida y me dice que sí, estoy de acuerdo a donde yo quiero entrar y emite el CCU. Y con ese CCU, la AHAM otorga el derecho minero en el área protegida. Como vemos aquí, toda la parte del licenciamiento ambiental y todo eso todavía no viene al caso ni se toca. Pero la parte técnica se relaciona fundamentalmente con la revisión del plan de manejo y la revisión de la zonificación de las áreas protegidas. Entonces, ¿dónde queda esto? Esta figura, ¿eran concesiones realmente otorgadas antes de la ley y que estaban dentro del área protegida? ¿Cuántas concesiones realmente o derechos mineros se otorgaron antes de la promulgación, antes de la creación de las áreas protegidas? ¿No es cierto? Las áreas protegidas se han creado en 1995, el Madidi, en 1993, el Apolobamba y en 1997, Cotapata, que son las tres principales áreas que están en este conflicto. Entonces, antes de esa fecha, ¿había realmente actividad minera en estas zonas? ¿Cuántos derechos mineros se han ido otorgando después de eso? Y todos ellos van a ser considerados como preconstituidos. Esas son las preguntas a las que necesitamos que las autoridades
den respuesta. Y finalmente, ¿cuál es el mecanismo legal que tienen, digamos, las áreas protegidas para defenderse? Tanto se habla de la constitución política, de los derechos preconstituidos, pues no nos olvidemos que la condición de áreas protegidas está reconocida desde la constitución política del Estado. Y la constitución política del Estado define las áreas protegidas como bienes de uso común y que forman parte del patrimonio natural y cultural. Por eso está en duda la constitucionalidad de este artículo de la ley minera, porque la Constitución también, así como la Constitución consagra la defensa de la madre tierra, consagra la defensa del patrimonio, considera las áreas protegidas como bien común y parte del patrimonio natural. Y justamente la ley del medio ambiente define los instrumentos de categorización, zonificación y los planes de manejo. No se puede desarrollar actividad que sea incompatible con el plan de manejo de un área protegida y con su zonificación. Y finalmente el Reglamento General de Áreas Protegidas ratifica la situación de que la categorización y la zonificación y los planes de manejo son los instrumentos que pueden establecer limitaciones a la otorgación de derecho de propiedad y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. O sea, toda la configuración legal, todos los candados existen para la protección de las áreas protegidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿No es cierto? Cuando una solicitud de derecho minero llega al CERNAP y el CERNAP analiza que de acuerdo a la actividad está en una zona no permitida, entonces el CERNAP no podría emitir el CCU y la AJAM no podría otorgar el derecho minero. Entonces, frente a esto, ¿cuál es la demanda de los sectores? Que se cambien las zonificaciones, que se actualicen los planes de manejo de las áreas protegidas. ¿Sí? Entonces, simplemente para terminar, estamos viendo que esta problemática está acentuada por estos tres factores que hemos visto que tratan de ver, de hacer valer los derechos preconstituidos o los derechos adquiridos, de adecuar las operaciones mineras a su desarrollo en áreas protegidas y la modificación de las reglas que les permita continuar el desarrollo de las actividades mineras en las áreas protegidas. Y solamente dos mapitas para terminar, para que vean un poco, a pesar de todo este discurso de que derecho preconstituido, de que voy a respetar la creación, etcétera, ¿cuál es la realidad? Estos son los datos que se tienen en Apolobamba, Madidi y Cotapata, cómo han ido incrementándose las actividades mineras en los últimos tiempos. Eso quiere decir que no son preconstituidas en relación a la creación del área protegida. Eso quiere decir que cuántas de ellas serán preconstituidas en relación a la ley minera, pero esto ha continuado más allá de la ley minera hasta el año 2020, donde se puede ver que en Apolobamba hay 394 áreas mineras otorgadas, en el Mavili 94 y en Cotapata por lo menos 29. Y eso nos permite cerrar con este videíto donde van a ver un poco, en verde está el Parque Madidi, aquí está el Parque Apolobamba, donde cómo ha ido cambiando entre el 2008, el 2009 y el 2020, y se va pintando de rojo, donde se va teniendo realmente una mayor presencia y mayor actividad de las cooperativas mineras auríferas en las áreas protegidas en desmedro del cuidado del patrimonio natural y de nuestro medio ambiente. Eso es lo que quería, por mi lado, compartir con ustedes y obviamente atento a la ronda de preguntas, respuestas y otros aportes que podamos hacer. Muchas gracias. Y complementamos esta disertación ahora con la participación de Rita Saavedra, que ella viene en representación de la Asamblea por los Bosques y la Vida, para que nos pueda dar también el criterio respecto a esto. Adelante, Rita.
Bueno, empezar diciendo que agradezco la invitación porque pensamos que como ciudadanía activa también tenemos ciertas percepciones más allá, digamos, de los contextos económicos, sociales, políticos que se han descrito hasta este momento, ¿no? Y es así que desde diferentes puntos de vista estamos trabajando estas problemáticas precisamente como ciudadanía activa y vigilante, ¿no? Yo soy parte del colectivo de consumidores conscientes y hemos generado articulación ciudadana para varios temas, ¿no? Varios temas que tienen que ver precisamente con el extractivismo, ¿no? Que es una forma de entender las problemáticas de manera general, donde la minería es parte, además, ¿no? de otras formas de extraer la sangre a nuestra madre tierra que tienen que ver con el agronegocio, los hidrocarburos, las megaconstrucciones, ¿no? Todo esto para nosotros está generando una intoxicación crónica, ¿sí? De los cuerpos territorios colectivos, individuales y obviamente de la madre tierra. Y es por eso que nos activamos. Nos activamos, como ustedes lo han explicado, en un contexto, ¿sí? De agotamiento de los recursos, ¿sí? Pero además de un colapso ecológico que estamos viviendo en esta época, donde se están generando nuevas y más intensas formas de explotación, mucho más dañinas para los ecosistemas, ¿sí? Y esto, obviamente, vuelvo a repetir, va a repercutir negativamente en los cuerpos territorios individuales y colectivos, ¿no? Para nosotros la minería extractiva significa apropiación de tierras y de agua, de áreas protegidas ahora, degradación y destrucción a gran escala, daño a la salud, intoxicación de las personas por consumo de pescado, por inhalación de gases de mercurio, genera conflictos sociopolíticos, ¿sí? Que tienen que ver, además de la problemática minera, con degradación de las relaciones humanas, ¿no? Y de una alianza, además del Estado, con las empresas cooperativas, ¿sí? Este es el cuadro que yo le estoy tomando de una exposición que ha realizado un investigador colombiano recientemente aquí en La Paz, donde nos explica que compartimos, además, esta problemática con Colombia, con Brasil, con Perú, ¿sí? Donde la minería del oro está generando problemáticas medioambientales, pero también no se olviden que lo medioambiental está vinculado a las afectaciones a los seres humanos, ¿no? Y claro, uno dice, ¿qué onda, no? ¿Por qué tenemos que hablar de estas cosas? Si hemos hablado de, uno se pregunta a partir de lo que nos han expuesto ustedes, por ejemplo, ¿para qué creamos áreas protegidas? ¿No? ¿Para qué hemos hecho la constitución política del Estado si al día de hoy no vamos a respetar las leyes? Porque los derechos que se están vulnerando con la minería prácticamente tienen que ver con casi 19 normas y derechos constituidos que a nadie le interesa. A nadie le interesa el derecho al medio ambiente sano, a la alimentación. Se han hecho diferentes actividades más allá, digamos, del marco legal, como declarar zonas de emergencia ambiental en Oruro, en el Popó, igualito continúa la minería, ¿sí? Hay una ley que protege a los pueblos aislados, igualito se los está intoxicando, ¿no? El convenio de Minamata, convenios internacionales, ¿se los respeta? Es la pregunta, ¿no? Y es por eso que asumimos una defensa activa desde las ciudades, somos colectivos urbanos, pero que nos vinculamos en este derecho al medio ambiente sano con nuestros pueblos y territorios indígenas, ¿sí? Entonces, para nosotros la minería aurígena en la Amazonía son estos ríos de mercurio que se están generando, es esta destrucción masiva de nuestros territorios que se está dando, ¿sí? Estamos contaminando suelos, aire, agua con químicos como el arsénico, el cianuro, el mercurio, ya lo hemos visto, pero además está el plomo, el cadmio, de una actividad minera histórica y colonial. Nuestras aguas se han convertido en aguas acidificadas, a las cuales llegan lubricantes, gasolinas, aguas hervidas, sedimentación de todos estos metales pesados con los que trabaja la minería, ¿no? Y por consiguiente, esta situación de caos ambiental
va a repercutir pues en la salud de las personas, ¿no? Generando problemas de salud pública que tienen que ver con, en el caso del mercurio, con problemas de ataque a las células nerviosas, ¿no? El mercurio generalmente está vinculado con procesos de alteración de nuestro sistema neuromuscular, del cerebro y otros tejidos. Ahorita La Paz tiene 50% de represas llenas de agua, La Paz y el Alto. Eso es lo que nos han comunicado. Es una época de sequía, ¿sí? Y la empresa encargada de gestionar el agua, el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, nos está echando la culpa a las personas individuales, a las familias. Nos dice, tienen que ducharse menos. Hay que hacer educación sobre el agua. Y en relación a lo que gasta una familia, vinculada a lo que gasta una empresa minera, hay pues horrores abismales, ¿sí? De vulneraciones con respecto a la constitucionalización del agua como un derecho humano, ¿no? Llega tanto la problemática, ¿sí? Que en dos estudios que se han hecho recientemente, uno que les decía vinculado a un seminario realizado por el CEDIF, donde el profesor Jesús Olivero, un colombiano que ha realizado estudios acá, nos muestra que en el río Madera, ¿sí? Pueden haber personas contaminadas con más de 100 partes por millón de mercurio. Un promedio de 7 es lo que se encuentra de mercurio en nuestros cuerpos, ¿sí? Cuando la permisividad, digamos, otorgada por la Organización Mundial de la Salud es de 0,5. Y claro, hay factores potentes por encima de los pueblos, por encima de los gobiernos que establecen que no, mejor 1%, ¿no? O sea, una parte por millón. Y seguramente al año las tratativas de nuestros científicos van a ser, si ya soportamos una parte por millón de mercurio en nuestro cuerpo, le aumentaremos a 2, ya que el promedio es 7. Entonces, esas cosas son lo que nosotros cuestionamos. ¿Sí? Cuestionamos, o sea, este es un estudio comparativo que se lo ha hecho casi similarmente, pero también la Universidad Mayor de San Andrés, a través de su laboratorio de calidad ambiental, ha establecido casi lo mismo. Somos portadores de mercurio. Y un ser humano no necesita mercurio en su cuerpo, no necesita, es altamente tóxico, ¿no? Estamos comiendo pescado con mercurio. El problema no solamente es de las poblaciones radicadas en los territorios donde el mercurio está haciendo pamparrasa, donde la minería aurífera ilegal está asentada. Ese mercurio llega a los mercados de La Paz a través de los peces que estamos comprando en este momento. ¿Sí? Los pueblos SEJA son los más afectados. Ellos no son un pueblo minero, pero al ser parte de esa vena hidrográfica, han empezado a enfermar. Y nosotros lo vamos a hacer. Tenemos una intoxicación crónica con mercurio que no se está estableciendo. Otra problemática que también hay que vincularla con la minería ilegal y las cooperativas y los acuerdos que se están haciendo ahora, es que aparte del consumo de pescado, estamos fundiendo oro aquí en La Paz. Y estamos usando mercurio en zonas populares donde los mercados son los más accesibles para la población. Entonces, es una barbaridad, digo yo, que el descontrol que estamos haciendo con todas las actividades extractivas llegue a este nivel de irrespeto de nuestra normativa y del criterio común que debería tener un presidente de velar por los seres humanos, por la salud pública de los bolivianos y bolivianas, ¿no? Este capitalismo salvaje, obviamente que se está basando no solo, digamos, en esta ilegalidad de entrarse a las áreas protegidas, sino que tiene un fuerte componente político, ¿sí? Donde los vínculos
de los gobiernos nacionales, locales y centrales son ampliamente conocidos por todos nosotros. Acá la recibe casi el 30% en regalías de su presupuesto para funcionamiento de parte de las cooperativas mineras. Entonces, vamos a esperar que nuestra gobernación o los municipios que reciben estas regalías se pronuncien contra la minería ilegal. Nosotros lo que vemos es que hay una dinámica, ¿sí?, de negociación muy vinculada a la compensación, ¿no? Lo único que vamos a negociar es cómo nos van a compensar y cómo nos van a reparar económicamente el daño. Pero el daño continúa y lo hemos naturalizado. En diferentes oportunidades hemos acercado, yo particular, del mercurio y de la intoxicación por mercurio en las personas y en los SEJAS casi desde el año 2005, y vemos que esta es una problemática que va creciendo, creciendo, creciendo. Pero lo hemos naturalizado a tal grado, ¿no?, donde la fotografía muestra que el compañero minero está con su esposa que está preparando, pescando lo que van a alimentarse al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar en este marco donde se naturaliza, donde se ha mineralizado la relación minera? ¿Sí? Aparte de toda la ilegalidad. Con esto quiero terminar, ¿no? Para nosotros, la minería es una manera de triturar montañas, bosques y lo más profundo de lo que tenemos como seres humanos. Hay una degradación no solo ambiental, sino también humana en este momento, porque no vamos a salir de esta problemática si no sabemos remontar todo lo que acabamos de decir, ¿sí? Desde la Asamblea por los Bosques esbozamos algunas posibilidades, porque aún tenemos esperanzas en un Estado, ¿sí?, que prácticamente, como les he demostrado, no respeta ninguna ley ni la Constitución política del Estado, ¿sí? Queremos que se pare el impulso a la minería aurífera en áreas protegidas, porque esa es nuestra garantía de agua aquí en las ciudades. Debería haber un plan sustentable de protección a la región amazónica, que es la más devastada, después de lo que ha pasado en Oruro, después de lo que ha pasado en Potosí. Ahora nos toca la Amazonía. Todo nuestro territorio lo estamos devastando. Queremos que se reviertan las concesiones mineras. ¿Realmente necesitamos del oro nosotros? ¿Nos sirve de algo el oro? ¿Compramos oro los bolivianos? ¿Ese oro dónde va a parar? ¿No? Y claro, como les decía, tenemos esperanza de que el Estado respete la constitución política del Estado, respete las leyes vigentes, respete el convenio de Minamata. Y eso le estamos exigiendo al Estado a través de un pronunciamiento que ha logrado obtener en menos de 4 días casi 2.500 firmas de adhesión. Porque estamos activas en este sentido. Bueno, eso es lo que yo quería comentar y hablar con ustedes. Gracias por esos datos, Rita. Creo que complementan la visión que hemos buscado con la cátedra en esta versión. Y sí, preocupa porque sumándome a los datos que tú das, yo creo que este anhelo que tenemos de frenar las operaciones mineras en regiones donde no se desarrollan, creo que debe llevarnos a bastantes reflexiones. Como dato, de los 87 municipios que tiene el Departamento de La Paz, en este momento 48 se están dando la actividad minera y esto va creciendo y creemos que por la falta de una política minera que se adecue al actual contexto, esta actividad tiende más bien a acrecentarse. Pero además, como apunte que quiero hacer para complementar lo que anteriormente señalé, en este momento tenemos una normativa desde la Constitución Política del Estado y también lo que es la ley minera, a que se ha buscado la forma para direccionar que esta actividad minera creciente sea la minera cooperativa. ¿A qué me voy? En este momento la Constitución Política del Estado y la ley minera solo reconocen a 3 operadores mineros, ¿no? La minería privada, la minería estatal y la minería cooperativizada. Y en regiones donde han ido desarrollando actividad minera artesanal, los indígenas tienen esta tradición ya desde hace bastantes años. Si quieren legalizar esta actividad, la única vía a la cual se condiciona o se dirige es que sea cooperativista.
Y este es parte de ese fenómeno que se da para que las cooperativas vayan acrecentándose y esto evidente, sabemos cuál es el modelo cooperativista, cómo se replica en los efectos negativos de lo que viene a ser el tema medioambiental. Ya tenemos experiencias ingratas de la gran minería que ha pasado con operaciones de oro en Bolivia, lo que ha pasado en Amayapampa, Corichaca, Coricollo en Oruro, Don Mario, Santa Cruz y lo que ha sido Urbana, Puquio y otros, no han tenido resultados muy gratos por todos los efectos negativos que han producido. Si a esto queremos ver de que estas ya han sido desplazadas y reemplazadas por el actual modelo cooperativista, creo que debe llevarnos a una mayor reflexión y me sumo a lo que tú dices, Rita, en el entendido de que no queriendo establecer un tributo especial, que además son miserables en el caso de regalías e impuestos, busquen compensar el daño que están dejando en este momento, pero además replicando un modelo tan precario en las condiciones de empleo, tan nocivo en algunas regiones con el tema medioambiental, pero además tan agresivo contra lo que viene a ser un sistema formal que debería replicarse o buscarse para la minería en nuestro país. Yo solo con esos apuntes cierro y paso la voz también a Rafael para que nos pueda complementar su exposición y después estaremos cerrando ya este evento con Rita. Rafael. Muchas gracias, Alfredo. Realmente muy interesante, eh, realmente privilegiado de poder participar con gente con tanta capacidad y con las ideas tan claras. Yo creo que simplemente para tratar de cerrar y tomando un poco de todo lo que se han dicho, yo creo que nadie en su sano juicio se va a oponer al desarrollo. El desarrollo, porque muchas veces nos dicen que somos una traba para el desarrollo, se utiliza esa excusa, ¿no es cierto? Pero el desarrollo tiene que ser acorde a las condiciones naturales, tiene que ser un desarrollo que permita el beneficio de todos y tiene que ser un desarrollo que no vaya en desmedro de las futuras generaciones. En ese contexto, la minería aurífera planteada en áreas protegidas es una contradicción per se. ¿Sí? No podemos tener áreas que nos dan tanto valor, o sea, nos quejamos porque nos falta el agua, nos quejamos porque el clima nos está matando, nos quejamos porque, en fin, hay una serie de factores que tienen que ver con nuestra vida diaria. Pues las áreas protegidas no son cualquier sitio y tampoco son áreas que estén extentas de gente. Son áreas en las que viven comunidades originarias que también aprovechan los recursos naturales de una forma. Entonces, tener actividades extractivas por sí ya es malo, ya es un modelo que no es sostenible y es un modelo al que lastimosamente todos parecen apuntar, cubrir la necesidad inmediata a través de la mayor cantidad de extractivismo. Ese modelo por sí ya es malo, ya nos va a pasar la factura, pero más aún si lo queremos implementar en zonas que nos dan otro tipo de beneficios y otro tipo de servicios que son irreemplazables. El planeta es uno solo, no hay posibilidad, no tiene copia, no hay un backup, no podemos guardarlo en un cajoncito y sacarlo más adelante. Y en este contexto, las áreas protegidas son un factor muy importante. Y por eso nosotros compartimos la preocupación que tienen la sociedad civil y otros grupos que están participando en este movimiento. Nosotros queremos que se interrumpa. Hemos visto que hay todo un esquema organizado para permitir el desarrollo de actividades mineras en áreas protegidas. Frente a esto, nosotros queremos primero que se transparente la información, que realmente se tenga información oficial y clara sobre cuál es la situación real, que se establezcan los responsables, que se reviertan todas aquellas cosas que son ilegales y que van en contra del medio ambiente y que se respeten, digamos, la calidad de las áreas protegidas y los servicios ambientales que nos ofrecen como sociedad. Es lo que podría complementar y nuevamente les agradezco por haberme permitido participar en este panel tan selecto y haberme podido nutrir también de la experiencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias.
A ti, Rafael, a ti por esa predisposición y ese conocimiento compartido. Rita, para cerrar tus consideraciones finales. Sí, el problema es tan grande que el comisionado de sustancias tóxicas de las Naciones Unidas le está diciendo públicamente a nuestro gobierno que es una cuestión de dignidad el tener un plan de contención del mercurio y que no lo está haciendo. ¿Sí? Yo creo que esa es la magnitud ahorita del daño que estamos sufriendo todos los bolivianos con respecto a la minería cooperativizada en este país. Entonces, yo insto a que mientras el Estado se digna a darnos información, a que el Estado intente reformularse como un Estado en beneficio de la población, a que mantengamos viva la llama esta del activismo. No podemos dejar que se nos envenene, no podemos dejar que se nos intoxique, no podemos perder nuestras bombas de agua, que son las áreas protegidas que tenemos nosotros, y es necesario que las personas acá en las ciudades empecemos a ser mucho más activos con respecto a el ejercicio de nuestros derechos. Solo depende de nosotros que nuestros derechos tengan carne, tengan sangre y se puedan cumplir de la manera debida. El Estado es no solo garante de derechos, sino que tiene la obligación de respetarlos y hay que exigirle que esa obligación se haga realidad. Lo mismo, muchas gracias, ha sido un lindo conversatorio, mucha información. Esperemos que esto pueda servir de una base educativa para todas las personas que acceden a la cátedra y que nosotros vamos a también compartir en nuestras redes. Gracias, Rita. Y bueno, nuevamente agradecer a Rafael Ance, que ha estado en representación del Colegio de Biólogos, Rita Saavedra, que es parte de la Asamblea por los Bosques y la Vida, y mi persona, Alfredo Saconete, investigador del CEDLA, quienes en esta versión número 108 de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es parte de la Universidad Mayor de San Andrés, hemos querido brindar mayores elementos para el debate, mayores elementos para la reflexión y gratos de poder emitir estos criterios, compartir estas ideas y será hasta un próximo reencuentro. Muy agradecidos.